Increíble transformación. Viuda solitaria revela el amor oculto que cambió todo para sus hijos. Ana se encontraba una vez más en su puesto del mercado, rodeada de frutas frescas que apenas lograban destacar en un vecindario con sombras y polvo. La luz del sol entraba entre los techos de lámina, iluminando su rostro cansado, mientras cuidaba de sus 4 hijos, quienes a veces la miraban con curiosidad y otras con una preocupación que nunca deberían haber conocido a tan temprana edad. Desde que su esposo se había ido, la vida se había convertido en una lucha incesante. La culpa la acompañaba a cada paso. Había sido ella quien debía ser fuerte, pero sus sueños como pintora parecían susurrar desde un rincón oscuro de su alma, justo cuando la soledad la amenazaba con ahogar sus esperanzas. Un día, mientras organizaba sus naranjas y mangos, un rostro familiar se asomó entre la multitud: Ramón. Su antiguo mentor, quien la había alentado a soñar en su juventud, ahora parecía un faro en la penumbra de su vida. Las palabras que intercambiaron llevaron una chispa a su interior, avivando su pasión por el arte, un deseo que había enterrado bajo el peso de sus responsabilidades. Tu talento sigue ahí, Ana, le dijo Ramón, su voz una melodía que resonaba en su mente. La idea de volver a pintar la llenó de una emoción intensa, pero a la vez aterradora. Podría permitirse el lujo de ser feliz sin poner en riesgo la estabilidad de sus hijos. Cada encuentro con Ramón era un tira y afloja. La electricidad entre ellos era palpable, pero con cada nota de admiración que él expresaba por su arte, una sombra de duda se instalaba en su mente. Recordaba la última vez que respiró el aire fresco del lienzo. Cada trazo la había acercado a la felicidad, pero también la había alejado de la realidad. ¿Qué pasará si fallo? Si me alejo de mis hijos por esto. Su corazón palpitaba al pensar en ello, mientras sus hijos corrían detrás de ella, ajenos a su tormenta interna. Ana empezó a soñar con la idea de exhibir uno de sus cuadros en una galería local. La presión crecía en torno a ella, la voz de la comunidad, a menudo crítica, era un eco constante en su mente. En su barrio, los chismes volaban rápido: una madre que pinta debería estar ocupada criando a sus hijos. Pero había tanto en juego. Ella anhelaba compartir su pasión, pero el miedo la paralizaba. Si mis vecinos opinan, si me ven fracasar, ¿qué pensarán mis hijos? El dilema se alzaba grandemente, envolviendo su ser en angustia y autoexigencia. Una tarde, decidió pintar bajo la tenue luz de su hogar. Sus pequeños la observaban, sus juntos ojos desbordantes de curiosidad. Cada trazo la transportaba a un mundo donde el dolor se volvía color, y les habló sobre la creación, sobre cómo su corazón se llenaba de vida al ver el lienzo en blanco. Pero la alegría era breve. Las preocupaciones se arremolinaban en su mente: ¿qué pasará si elijo este camino? Cada vez que se sentaba frente a sus pinceles, una mariposa de incertidumbre revoloteaba en su estómago. Era realmente el momento de ser sincera consigo misma. En el clímax de su angustia, Ramón la miraba, no solo como mentor, sino como un refugio. Sin embargo, con cada palabra de aliento, ella sentía un nudo en su corazón: ¿y si esto no es amor? ¿Y si es solo una distracción de mi caos? Dudas infinitas la rodeaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras terminaba su obra, una profunda inseguridad la invadía. Miró su pintura. Testigo de una transformación tan anhelada, y se sintió en un precipicio. Sus hijos, quienes representaban su razón de ser, la observaban con sonrisas que mezclaban inocencia y expectativa. Ana se preguntó si podría ser feliz sin traicionar ese amor, esa conexión que siempre había valorado. La tensión se transformaba en un grito interior: puedo arriesgarlo todo por un sueño que nunca podría volverse realidad. La oscuridad comenzó a rodearla mientras la decisión se tornaba crucial. Su historia apenas comenzaba, pero la noche traía consigo la incertidumbre, y el destino de todos pendía de un hilo. Ana se despertó al amanecer, los primeros rayos de luz filtrándose por la ventana y bañando de oro las paredes desgastadas de su hogar. El cuadro que había estado pintando ocupaba un rincón del cuarto, aún inacabado, y su mirada se posó en él, recordando la energía que había sentido al trabajar en él, como si cada pincelada hubiera arrancado un pedazo de la tristeza que la envolvía. Por un momento, sus temores se desvanecieron, solo para ser reemplazados por la ansiedad. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Ramón había sugerido que llevara su pintura a la galería, un espacio en el que su talento podría finalmente ser apreciado,
pero la incertidumbre de ser rechazada la mantenía paralizada. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre los gritos de sus hijos. Ellos eran el foco de su vida, la razón detrás de sus decisiones, pero también eran un recordatorio de sus frustraciones. ¿Qué les enseñaré si no persigo mis sueños?, se preguntó. Esta pregunta la llevó a otro dilema interno. ¿Podría realmente ser un ejemplo para ellos si permanecía estancada, atrapada en un ciclo de autosacrificado? Después de darles el desayuno, Ana se acercó a su mesa de trabajo, sintiendo que cada objeto sobre ella, cada pincel y cada frasco de pintura, la instaban a avanzar. Se trataba de un sueño que había estado atrapado en su corazón, alimentado por el cariño que aún sentía por la pintura. Aquella mañana, sus manos temblaban mientras abría los tubos de colores, los mismos que había ignorado por tanto tiempo. Con la paleta lista, sintió un destello de determinación que le hizo recordar quién realmente era. El proceso de pintar comenzó a liberar emociones que había reprimido. Los colores se mezclaban y formaban paisajes de esperanza, recuerdos de tiempos más sencillos y felices. Cada trazo era un pequeño acto de rebelión contra su miedo y sus dudas. Sus hijos la observaban, maravillados ante la transformación que presenciaban, y por un instante, Ana sintió que estaba creando un legado. «Mami, ¿por qué pintas?», preguntó su hijo mayor, mirándola con curiosidad genuina. Ana detuvo el pincel y se dio cuenta que no solo estaba creando arte. También estaba modelando la narrativa de sus vidas. Se inclinó hacia él y le respondió, «Porque cada color cuenta una historia, y quiero mostrarles que siempre hay algo hermoso, incluso en los momentos oscuros». Los días pasaron y cada vez que Ana se sentaba a pintar, podía sentir como una parte de ella se recuperaba, pero la ansiedad comenzaba a emerger de nuevo. La fecha de la exhibición se acercaba inexorablemente, y la idea de salir al mundo para exponer su trabajo provocaba un nudo en su estómago. El día antes de la inauguración, se sentó en la mesa, el lienzo frente a ella y pensamientos turbulentos en su mente. ¿Qué pasará si a nadie le gusta? ¿Qué pensarán mis hijos si me ven fallar? La presión era palpable, y la duda se lanzó sobre ella como un manto. Sin embargo, en ese instante, un rayo de claridad atravesó sus miedos. Había un propósito mayor detrás de su esfuerzo, una lección invaluable que quería impartir a sus hijos, la valentía de perseguir sus pasiones, sin importar las opiniones ajenas. La noche se hizo profunda, y mientras cada hora pasaba, Ana seguía trabajando en su pintura, cada trazo un reminder de su fortaleza. A medida que el sol comenzaba a salir, una idea clara tomó forma en su mente. No podía controlarlo todo, pero sí podía elegir su propio camino. Y en ese momento de revelación, se armó de valor para enfrentar la galería. El destino había decidido cómo orquestar su desafío, y en su interior una nueva determinación emergía. A medida que se preparaba para el evento, una pregunta resonó en su cabeza: ¿seré capaz de hacer frente al juicio de los demás? Era el momento de descubrir la respuesta, un paso hacia el futuro que había comenzado a esbozar en su corazón. Con el lienzo perdido en la oscuridad detrás de ella, Ana se enfrentó a la puerta de su casa, lista para salir. «Hoy es el día», murmuró para sí misma, y con cada paso que daba, dejó atrás sus dudas, convirtiendo la incertidumbre en un impulso. En su mente, una última afirmación resonaba: el momento de la verdad ha llegado. El aire fresco de la mañana acarició el rostro de Ana mientras avanzaba hacia la galería. Cada paso retumbaba en su pecho como un tambor, un recordatorio de la adrenalina que bailaba en su interior. La visión de un futuro aún incierto la empujaba a seguir adelante. A pesar de su temor, la determinación se aferraba a ella como una segunda piel, generando una mezcla de miedo y esperanza a cada instante. Al cruzar la puerta del espacio expositivo, fue recibida por un murmullo de voces y la promesa de nuevas oportunidades. Las paredes estaban decoradas con una vibrante mezcla de obras que contaban historias de vida, y por un momento, Ana se sintió como parte de una conversación más amplia. Sin embargo, la inseguridad comenzó a morder su entusiasmo. Observó a los artistas y críticos, cada uno inmerso en sus propias ambiciones, y la pregunta reverberó en su mente: ¿cómo encajar en este mundo? Se apartó un momento, buscando un rincón donde pudiera respirar. Acarició el lienzo que llevaba bajo el brazo. Su corazón palpitaba con el eco de cada pincelada, cada tono que había seleccionado. Era un pedazo de su alma, una representación de su lucha y su renacimiento. Pero, ¿bastaría eso para ganarse un lugar entre ellos? Miró a los otros artistas, notando la confianza que irradiaba. En su interior, la comparación incesante la desgastaba, intensificando su sensación de vulnerabilidad. Los gestos de la galería fueron amables. Un par de miradas curiosas se posaron en su obra, y un crítico se acercó a ella con una sonrisa. Ana sintió como si una corriente de electricidad recorriese el aire entre ellos. Era el momento de hablar, de compartir su historia. Sin embargo, cuando abrió la boca,
las palabras se desvanecieron, atrapadas en la trampa de su inseguridad. El crítico, perceptivo y astuto, la miró con una mezcla de comprensión y expectativa. Tu obra tiene una profundidad que me intriga, dijo, y esas palabras despertaron algo en ella. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo determinara su valor. Se armó de valor, y en ese instante, la verdad salió de su boca como un torrente. Esta pintura es una representación de mi lucha como madre, de mis sueños y de mi deseo de enseñar a mis hijos que la pasión es más fuerte que el miedo. La conexión fue instantánea. El crítico asintió, sus ojos brillando de admiración. Aquello que había empezado como un monólogo interno se transformó en un diálogo. El temor se desvanecía lentamente, dando paso a una creciente confianza que la impulsaba a continuar compartiendo su historia. Los minutos se convirtieron en horas. Entre conversaciones y risas, Ana descubrió que la creatividad de otros reflejaba sus propias inseguridades. Todos estaban en su propio viaje de transformación. Cada artista, cada crítica, cada comentario, era un espejo que revelaba las luchas universales de perseguir la pasión. Ana se sentía menos sola y más inspirada. La idea de que estas interacciones forjaran su futuro cobraba vida. Mientras la inauguración continuaba, una sensación de pertenencia surgió en su interior. Era el equilibrio entre el miedo y la valentía, un paso hacia la integridad personal que había estado buscando. Sin embargo, al finalizar la noche, una sombra osada cruzó su mente. La posibilidad de que su trabajo no resonara como ella esperaba cernía sobre ella. Y si no solo se trataba de su trabajo, sino del mensaje que había decidido compartir con sus hijos, la galería se vaciaba y el eco de risas se desvanecía, pero su corazón latía con fuerza, dado el nuevo enfoque que había tomado. Parada frente a su pintura, se dio cuenta de que no era solo un reflejo de ella, sino una invitación a que otros también abrazaran sus propias verdades. Mientras estaba a punto de salir, el crítico regresó, con un gesto que la sorprendió. Tu pasión destaca en este lote, Ana. Estás haciendo algo especial, y estoy seguro de que lo que compartiste será recordado por mucho tiempo. Esas palabras la llenaron de una nueva luz, pero también dejaron una inquietante curiosidad en su interior, que otros caminos se abrirían a partir de esta conexión. Con la pregunta palpitando en su mente y una brisa renovadora trayendo consigo el aroma de nuevas posibilidades, Ana comprendió que su viaje apenas comenzaba. Una nueva etapa se asomaba en el horizonte. No solo se trataba de ser madre y artista, sino de ser una voz que inspira. ¿Cómo seguiría cultivando esa voz que había empezado a descubrir en su interior? La respuesta se anunciaba en el aire, esperando ser revelada. Ana salió de la galería con el corazón latiendo con fuerza y una chispa nueva en su interior. El breve intercambio con el crítico había iluminado su espíritu, pero la incertidumbre la acompañaba en cada paso. Había comenzado su jornada con una carga de dudas que, aunque había logrado aliviar temporalmente, seguía presente, como una sombra que acechaba en la distancia mientras caminaba por las calles pulsantes de vida. Un torbellino de pensamientos la asaltaba. ¿Cómo podría traducir esa chispa en acciones concretas? Era consciente de que el mundo del arte era caprichoso y competitivo, y sentía que había dado solo un primer paso titubeante. La risa de su hijo resonó en su memoria, recordándole que su misión más grande era inspirar a sus hijos, y que su triunfo personal no podía ser solo un mero eco de su propia valía. Decidió que era momento de explorar más que un simple camino. Necesitaba construir un puente entre su arte y su vida familiar. A la mañana siguiente, hizo un plan. Crear un taller donde pudiera compartir su experiencia artística con otros, involucrando a sus hijos en el proceso. No solo quería seccionar su práctica artística de su madre y su vida, sino que se trataba de entrelazarlas, tejiendo una historia que ellos pudieran entender y vivir junto a ella. Comenzó a reunir materiales. Pinturas, pinceles y lienzos se acumularon en su comedor. Para ello, transformó el ambiente de casa en un pequeño estudio, donde el caos creativo pudiera cobrar vida. Llamó a sus hijos para hablarles del nuevo proyecto y, aunque sus palabras despertaron curiosidad, hubo un leve escepticismo en sus miradas. ¿De verdad a ustedes les gustaría hacer esto juntos?, preguntó, sintiendo como la ansiedad comenzaba a formarse nuevamente en su pecho. Sus hijos, con risas y ligeras dudas, decidieron unirse. Ese primer día, se sentaron en círculo, observando múltiples lienzos en blanco como si fueran portales a mundos por descubrir. A medida que pinceladas comenzaron a fluir en las telas, la atmósfera se llenó de risas y emoción. Ana se dio cuenta de que estaba creando algo más que arte. Juntos estaban construyendo recuerdos, entrelazando sus voces y sueños. Sin embargo, a medida que el taller cobraba vida, un nuevo dilema emergió. Las horas dedicadas a la pintura comenzaron a recortarle tiempo a sus responsabilidades diarias. El miedo le invadió. Estaba siendo egoísta al perseguir su sueño a costa de sus deberes como madre. Este pensamiento se convirtió en una batalla interna.
quería compartir su pasión, pero se cuestionaba si el costo emocional era demasiado alto. Estaba arriesgando el equilibrio familiar en busca de su propia realización. Unos días después, justo cuando estaba a punto de sucumbir a la inseguridad, observó a sus hijos inmersos en su propio proceso creativo, riendo y riendo, pintando sin inhibiciones. Esa imagen se convirtió en un faro de esperanza. La conexión que estaban formando desde el arte era más valiosa de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que compartir su pasión no era egoísta, era esencial, un legado que no solo la ayudaba a ella, sino que también nutría sus almas. El tiempo pasó, y sus proyectos comenzaron a tomar forma, mientras Ana decide dar el paso hacia la exhibición de algo más grande. Con valentía, se propuso buscar una galería que mostrara no solo su arte sino el de sus hijos, uniendo su relato familiar a cada pincelada. Mientras trazaba su propuesta, una idea se presentó en su mente como una revelación. Una exhibición que no solo reflejara su viaje personal, sino que sirviera de espacio para que otras familias crearan su propia narrativa. Esa visión la entusiasma, pero también la llena de dudas. ¿Tendría el valor de mostrar su vida de esta manera? Y así, con nuevas decisiones por tomar y una misión que se expandía, Ana comprendió que no era solo una madre, artista y conductora de un taller. Era una facilitadora del amor, la conexión y la creatividad en plena transformación. Al contemplar su lienzo, una mezcla de temor y esperanza la invadió. ¿Cómo será cuando finalmente comparta todo esto con el mundo? Con el corazón latiendo en su pecho y una mezcla de emoción y temor, Ana se dio cuenta de que la vida, en su esencia más pura, era el arte más hermoso que podría crear. Pero, ¿sería suficiente para cumplir con sus expectativas? ¿Qué respuesta le traería su nueva aventura? Ana se sentó frente a su mesa, el lienzo en blanco ante ella parecía un reflejo de su propia incertidumbre. Había comenzado a juntar sus pensamientos, pero el miedo a lo desconocido y a las expectativas ajenas la envolvía. Esa mañana, el deseo de proyectar una exhibición familiar ardía en su interior, pero una voz cuestionadora la frenaba. ¿Era suficiente su arte para ser exhibido? ¿Vale la pena arriesgar su intimidad familiar? Las preguntas giraban en su mente con la misma intensidad que los colores en su paleta. Sin embargo, a medida que los días pasaban, su taller se llenaba de vida. Observaba a sus hijos, su risa contagiosa y la sencillez con la que se entregaban a la exploración creativa. Ana sentía que, de alguna manera, el arte se estaba convirtiendo en un lenguaje no solo de expresión, sino también de sanación y conexión entre ellos. Cada trazo era un reflejo de sus anhelos, una búsqueda de un espacio donde todos pudieran ser vistos y valorados. Lentamente, se dio cuenta de que el arte no debía ser una fuente de preocupación, sino una celebración. Con esta revelación, la duda se tornó en determinación. El día siguiente, convocó a sus hijos y les compartió su idea de la exhibición. Quiero que nuestro trabajo hable de nosotros, de nuestra historia. ¿Qué piensan? Preguntó con una mezcla de emoción y ternura. La respuesta fue inesperada. Sus hijos, lejos de ser escépticos, mostraron entusiasmo, deseosos de ver su obra enmarcada y expuesta, de ser parte activa de ese proceso. Ana sintió un alivio casi palpable, la conexión que su temor había amenazado estaba más viva que nunca. Había un camino claro a seguir, pero eso no eliminó el temor que la acompañaba, la posibilidad de ser juzgada o malinterpretada. Comenzaron a trabajar juntos. En cada sesión de pintura, Ana se sintió más segura y, al mismo tiempo, reveladora. Era un juego de vulnerabilidad en el que mostraba sus propias inseguridades, contrastándolas con la fe que sus hijos depositaban en ella. Con cada pincelada, nacía una historia y, con cada historia, un nuevo hilo se tejía en el tapiz familiar que estaban creando. Pero había dilemas profundos que Ana no podía ignorar. ¿Cómo podía ser completamente honesta en su trabajo sin exponer demasiado? ¿Estarían preparados sus hijos para esa exposición pública? En medio de esta intersección de emociones, Ana se topó con una herramienta poderosa, la escritura. Decidió que cada pintura llevaría consigo un relato que les diera contexto, creando un puente entre el arte visual y las palabras. Esa fusión se convirtió en su siguiente paso, un desafío que presentó dudas y oportunidades. La escritura, para Ana, era un reflejo de sus pensamientos más profundos, y ahora se convirtió en un medio para definir su arte. Mientras escribía, se dio cuenta de que necesitaba también ser honesta consigo misma, no solo sobre lo que representaban sus obras, sino también sobre el significado que tendría compartir sus vulnerabilidades con el mundo. Esa revelación era incómoda, porque despojarse de la protección que ofrece el silencio siempre resulta aterrador, pero el proceso la empoderaba, como una chispa de crecimiento. La súbita claridad de que su historia era digna de ser contada la impulsaba a seguir adelante, a dilucidar el camino. Con cada palabra, estaba enfrentando el temor a ser vista, a ser juzgada y, lo más importante,
a creer que su voz podía ser un catalizador para otros. Al llegar la noche, Ana contempló la montaña de lienzos y cuadernos que se había ido acumulando. Cada elemento era un recordatorio de su lucha y su decisión de no rehuir el proceso. Pero, justo cuando pensaba que había encontrado una respuesta a sus preguntas, una idea perturbadora cruzó por su mente: tal vez no todo el mundo estaría dispuesto a aceptar su visibilidad. Lo que para ella era liberador, podría ser visto como una exposición incómoda para otros. La tensión se acumulaba. ¿Tendría la fortaleza para llevar esta exhibición hacia adelante si, al final, no todos compartían su entusiasmo? Esa incógnita se filtró en su mente, reviviendo la incertidumbre que había prometido dejar atrás. Ana cerró los ojos, preguntándose si confiar en su instinto era suficiente para enfrentar lo que se avecinaba. Una sensación de contradicción la envolvió, la emoción y el miedo bailaban entre sí, y con ello la pregunta quedó flotando: ¿realmente tendría el valor de hacer pública su historia, o se encadenaría nuevamente a sus miedos? Ana sabía que la respuesta llegaría pronto, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Pero, ¿podría estar lista para enfrentarlo? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana se sumergió en el proceso de creación, dedicando horas en el taller con sus hijos, entre risas y pinturas que se entrelazaban como los lazos que unían su pequeña familia. La escritura se convirtió en un ritual mágico. Cada vez que un nuevo relato emergía en las páginas, sentía que se liberaba un peso en su interior. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la exhibición, la sombra de la duda comenzó a extenderse nuevamente sobre su mente. Se planteó, por primera vez, si el arte debía sobrevivir al juicio ajeno. Las palabras exposición y juicio parecían hacer eco en su cabeza, retumbando con cada boceto que terminaba. Con cada pieza que finalizaba, tenía una conversación interna que la llevaba a la más profunda reflexión: qué parte de su ser realmente deseaba mostrar al mundo. Fue un ejercicio de introspección que la llevó a cuestionarse no solo qué quería decir, sino también quién quería ser en esta nueva etapa. Un día, mientras sus hijos se entretenían mezclando colores, Ana encontró un rincón del taller donde extinguió las luces y dejó que su mente divagara en la penumbra. Allí, las sombras de sus inquietudes surgieron con fuerza. Recordó episodios de su vida, momentos de soledad y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, en realidad, cada historia que había escrito representaba no solo una expresión artística, sino también un acto de valentía. El reto ahora no era solo la exhibición, sino el compartir esas partes crudas de su viaje personal. La escritura había sido su refugio y, de pronto, también se convertía en un testimonio. La mezcla de miedo y claridad emergió en su interior. Sentía que al abrirse sobre su vida, estaba haciendo un profundo acto de amor hacia sus hijos. En su mente, empezó a visualizar sus escritos como faros de luz que podrían guiar a otros a través de sus propios desafíos. Decidió que las historias que acompañarían cada pintura serían honestas, reveladoras. No quería esconder sus cicatrices, quería que fueran parte de su narrativa. Esto significaba arriesgarse, sí, pero también abrazar la posibilidad de conectar con otras personas que sentían el mismo desasosiego que ella había experimentado. Esa noche, con un aire renovado, Ana comenzó a trazar los relatos que irían junto con sus obras. Se expresaba sin filtros, sin temores por el juicio, y en cada palabra, cada frase, encontró la fortaleza que tanto buscaba. La vulnerabilidad, una vez vista como una amenaza, ahora emergía como su mayor aliada. Con el paso de los días, conversó con sus niños sobre la idea de la autenticidad y cómo su propio arte podía influir en otros. Les habló sobre ser valientes y de cómo la exposición de su historia podría servir como una inspiración para aquellos que sintieran soledad o tristeza. La respuesta de sus hijos fue abrumadoramente positiva, deseosos de compartir su viaje familiar. Sin embargo, la energía transformadora de Ana pronto encontró resistencia. Una llamada inesperada la sacudió con un vuelco emocional. Una amiga de la infancia, a quien no había visto en años, apareció en su vida con una crítica. Ana, no es seguro. ¿Estás lista para que el mundo sepa todo de ti? Puedes ser lastimada, tus hijos también. Las palabras penetraron en el corazón de Ana como espinas, reavivando sus miedos más profundos sobre la visibilidad. Ante esa perspectiva, una nueva pregunta se formó: ¿estaba realmente preparada para compartir su vulnerabilidad y abrir su vida a un escrutinio público? La confrontación interna crecía, el deseo de compartir su verdad sucumbía ante la necesidad de protección. Ana se sintió atrapada entre el impulso de seguir adelante y la necesidad de resguardarse. La fecha de la exhibición avanzaba con inminente certeza, y cada día se volvía un recordatorio de la lucha que llevaba dentro. Mientras miraba por la ventana, contemplando el horizonte, una mezcla de esperanza y miedo se vegetaba en su pecho. La noche se acercaba, y con ella la inminente pregunta: ¿se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido,
a celebrar su historia y la de su familia, o sucumbiría ante sus temores más arraigados. La respuesta y el momento cumbre estaban cada vez más cerca, pero el camino a seguir exigía una valentía que aún no estaba segura de poseer. ¿Tendría el coraje de aceptar el reto o se dejaría llevar por el temor a perderse a sí misma en el proceso? Con la mente en tumulto, Ana se preparó para enfrentarse a su verdad, un conflicto que había estado incubando en lo profundo de su ser. La noche llegó y, a medida que la oscuridad cubría el horizonte, Ana se sumió en una reflexión frenética. Cada boceto finalizado y cada relato completado pulsaban en su mente como un tambor, exigiendo ser escuchados. Las palabras de su amiga resonaban como un eco persistente, removiendo sus cimientos emocionales. ¿Qué tanto estaba dispuesta a arriesgar por la verdad de su historia? Al despertar a la mañana siguiente, Ana sintió una determinación renovada. La ventana de su taller se llenó de luz, y los colores de las pinturas se intensificaron con cada rayo que entraba. El arte se transformaba en no solo un medio de expresión, sino en su propia voz, resonando con la autenticidad que siempre había anhelado. Sin embargo, las dudas seguían acechando. Era un paréntesis volátil entre el deseo de compartir su alma y la sombra del miedo que la acechaba. Se sentó en su mesa de trabajo, papel y lápiz en mano, decidida a canalizar su angustia. Comenzó con la primera historia de su vida, un relato sobre el amor y la pérdida, sobre su camino al convertirse en madre soltera y cómo cada experiencia la había moldeado. Se despojó de las capas de autocensura, dejando fluir palabras que habían estado dormidas. En ese proceso, descubrió no solo el poder de la vulnerabilidad, sino la fuerza que emanaba de su verdad. Con cada palabra, identificó matices ocultos dentro de su relato que nunca antes había percibido. Recordó la voz de su madre, el amor incondicional que siempre había recibido, y las noches de insomnio en las que se cuestionaba si hacía lo suficiente. Esta conexión a sus raíces le dio un nuevo enfoque y, en su corazón, supo que sus historias podían ser la luz que guiara a otros. Todo este tiempo, había estado buscando la aprobación externa, pero ahora, entendía que debía ser su propia validación. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su creatividad, la sombra de la crítica la seguía. Ana empezó a tejer una autoafirmación en su escritura, creando un espacio donde la incertidumbre no tuviera poder sobre ella. Cada relato se convirtió en un testimonio, una celebración de su viaje, un himno a la resiliencia. A través de la creación artística, también empezó a notar cambios en su forma de conectarse con sus hijos. Comenzaron a compartir sus emociones, a abrirse y a hacerse preguntas sobre su propio viaje emocional, creando un círculo virtuoso de confianza y comunicación. Una mañana, mientras discutían sobre un nuevo proyecto, uno de sus hijos la interrumpió con una pregunta penetrante: «Mamá, ¿por qué no hacemos una historia en la cual el amor siempre gana?». Esa simple pregunta le sacudió el alma. Ana se dio cuenta de que su arte no solo podía hablar por ella, sino que también podía ser un regalo para sus hijos, un legado de amor incondicional e historia familiar. Esto la llevó a reconsiderar su enfoque sobre la exhibición. No sería solo un acto de exposición personal, sería una ventana abierta para sus hijos al mundo, un medio para enseñarles que su historia, aunque llena de retos, también estaba colmada de luz. Pero en medio de esta iluminación, una presión interna comenzó a resurgir, alimentada por la inminencia del evento. Con cada día que pasaba, Ana se sentía más decidida, pero también más vulnerable. La fecha de la exhibición se acercaba y, con ella, un posible juicio sobre su vida. Cada nuevo relato se transformaba en una balanza en su mente, un peso que equilibraba el deseo de liberarse y el miedo a la exposición. En una noche de intensa creación, mientras garabateaba ideas sobre un lienzo, la certeza de que su voz necesitaba ser escuchada tocó las fibras más profundas de su ser. Ahora, estaba lista para dar un paso audaz hacia lo desconocido, para abrazar cada faceta de su historia. Pero, irónicamente, en el mismo momento en que encontró su voz, un mensaje inesperado provocó un estremecimiento en su pecho. Un antiguo amor que creía perdido regresaba a su vida, y con ello, se despertaron viejas heridas que podrían cambiar todo. ¿Cómo manejaría el nuevo desafío que se presentaba? ¿Sería su antiguo amor un facilitador de su viaje o un obstáculo que la llevaría a cuestionar su nueva identidad y propósito? Ana se vio en la encrucijada de la transformación, lista para responder con valentía a lo que vendría, mientras su corazón palpitaba con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Con cada nuevo amanecer, Ana enfrentaba una dualidad. Se encontraba en la cúspide de una transformación personal, pero el regreso de su antiguo amor comenzaba a reverberar en su vida como un eco perturbador. Mientras sus dibujos y relatos florecían, la incertidumbre sobre este nuevo vínculo la llevaba a un espacio de reflexión intensa. Decidió buscar un equilibrio, una manera de integrar estos dos aspectos de su vida. Si había algo que había aprendido en su camino era que crecer y sanar eran procesos interconectados. Así,
Se propuso explorar cómo su antigua relación podría influir en su presente y, sobre todo, en su arte. Ana comenzó a escribir sobre este viejo amor. Recordaba sus momentos de felicidad y de dolor, las conversaciones que parecían no tener fin, las risas compartidas. A medida que las palabras fluían, sintió cómo las viejas heridas se iban desinfectando con cada línea escrita. Era un proceso catártico, una oportunidad para redimir el pasado y usarlo como un puente hacia su futuro. Sin embargo, el regreso a su vida de este amor significaba más que la simple reactivación de memorias. Ana debía confrontar sus temores más arraigados, el miedo a la repetición de la historia, a la vulnerabilidad del amor, y la posibilidad de perder de nuevo lo que había conseguido construir. Se preguntaba si era muy arriesgado abrir su corazón una vez más, si debía priorizar su sanación sobre la ilusión de una reconciliación. En sus momentos a solas, reflexionaba sobre lo que había aprendido en esos años de independencia. Había cultivado una resiliencia que la empoderaba para tomar decisiones con un enfoque renovado. Al conectarse con sus hijos en un nivel emocional más profundo, vio un reflejo de su propio crecimiento. Ellos también habían aprendido a ser resilientes, adaptándose a los altibajos de su vida familiar. El día que recibió una invitación a cenar con su antiguo amor, Ana se sintió como una marioneta ante un titiritero. Una parte de ella quería arrojarse a la experiencia, mientras que otra la instaba a proteger su bienestar. Decidió que no podía enfrentarlo con temores, sino con curiosidad. ¿Qué persona sería ahora, tras tantos años? ¿Qué caminos habrían tomado? La cena transcurrió entre anécdotas y recuerdos compartidos. Ana se sintió viva, como si la chispa de aquel amor nunca se hubiera apagado por completo. Sin embargo, los momentos de felicidad se entrelazaron con la duda, como un delicado equilibrio en una cuerda floja. A pesar de la conexión que sentía, su mente no dejaba de preguntar, ¿es esto lo que realmente necesitas ahora? Al volver a casa, encontró a sus hijos esperándola con la curiosidad propia de su edad. Con una mezcla de emoción y nostalgia, les relató lo que había experimentado. En lugar de aprehensión, vio los destellos de comprensión y amor en sus ojos. Compartir ese fragmento de su vida les brindó a todos un nuevo entendimiento sobre las complejidades de las relaciones. Ana se dio cuenta de que, mientras el pasado y el presente chocaban, había en ella una oportunidad invaluable. Podía usar su historia para guiar a sus hijos. El amor no siempre era un camino fácil, pero sí era uno que merecía ser recorrido. En ese instante, comprendió que su antigua relación no solo era parte de su historia, sino un elemento crucial en su viaje hacia la autoaceptación y el amor propio, pero su travesía no había hecho más que comenzar. Mientras contemplaba sus próximos pasos, un nuevo desafío apareció ante ella. Una entrevista inesperada con una revista podría propulsar su carrera como artista, pero también abriría las puertas a los juicios sobre su vida y su obra. Estaba lista para compartir su historia en ese nivel. Podía enfrentarse al mundo con la misma valentía que mostraba en su arte, con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de posibilidades. Ana sabía que se acercaba a otro punto de quiebre. Ahora, la pregunta no era solo sobre su antiguo amor, sino sobre el legado que dejaría a sus hijos y la autoridad con la que contaría su propia historia. Así, se embarcó en un camino donde el arte y la vida se entrelazaban en una danza perpetua, lista para aceptar lo que el destino le tenía preparado. El día de la entrevista amaneció con un cielo cubierto de nubes, un reflejo, tal vez, del torbellino interno que Ana experimentaba. La anticipación y el miedo se entrelazaban en su mente mientras se preparaba. La incertidumbre sobre cómo sus experiencias personales se traducirían en palabras para el mundo exterior la desafiaba de maneras que no podía prever. ¿Estaría expuesta, vulnerable, o encontraría una forma de empoderar su historia? Ana se sentó frente al espejo, examinando su reflejo. En ese momento, se percató de que el crecimiento había dejado marcas en su piel, pero más importantes eran las lecciones grabadas en su ser. Con cada trazo de lápiz en sus dibujos y cada palabra en sus relatos, había sido capaz de expresar su esencia, y esa capacidad era su arma más poderosa. Al visualizar su arte, comprendió que cada una de sus obras era un testimonio de su viaje, lleno de sombras y luces. Se dirigió a la cita con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Mientras caminaba hacia el lugar acordado, cada paso parecía resonar con la pregunta en su interior, ¿qué legado dejaría a sus hijos? La idea de ser un ejemplo de resiliencia y valentía la impulsó. Sabía que compartir su historia significaba abrir la puerta a un diálogo que podía beneficiar no solo a ella, sino a quienes la escucharan. La revista había preparado un ambiente acogedor pero profesional. El periodista, un hombre atento y perspicaz, comenzó a formular preguntas que no solo indagaban sobre su arte, sino también sobre su vida. Ana sintió como las palabras se aferraban a su garganta, atrapadas entre la necesidad de ser honesta y el deseo de proteger a sus hijos del dolor que algunas verdades podrían provocar. Sin embargo, ante su mirada interesada y sincera,
decidió ser auténtica. Mientras compartía momentos de su pasado, se dio cuenta de que en lugar de sentirse reducida por la exposición, se sentía liberada. Las historias de su antiguo amor, de su lucha y de las lecciones adquiridas se transformaron en un tapiz vivo, brotando como flores en el desierto de su corazón. La conexión con su entrevistador se profundizaba con cada revelación, y Ana comenzó a ver su propia vida con ojos diferentes. No era una víctima, sino una sobreviviente que había transformado su dolor en arte. A medida que la entrevista avanzaba, una inquietud latente surgió. Cada pregunta parecía ir más allá de la superficie, tocando partes de su historia que desde hacía tiempo había mantenido bajo llave. Cuando se mencionó a sus hijos, sintió como el amor la abrazaba, pero también como el temor se insinuaba. Estaba dispuesta a compartir las partes más crudas de su experiencia por ellos, al arriesgarse a que el público la juzgara. Al despedirse, la sensación de empoderamiento fue evidente. Había comenzado a entrelazar su historia con el arte, y en ese proceso, Ana se dio cuenta de que más que una entrevista, era una oportunidad para redirigir su narrativa. En su mente, la imagen de sus hijos la instaba a seguir adelante, a ser un ejemplo de autenticidad. De regreso a casa, una nueva inquietud la acompañaba. Reflexionaba sobre cómo la publicación de su historia podría impactar no solo su carrera, sino también a sus hijos. La pregunta que resonaba en su mente era la más cruda: ¿podría soportar las repercusiones de abrirse al mundo? Sin embargo, también le susurraba otra posibilidad, que al arriesgarse, podría enseñarles que abrazar la vulnerabilidad podía ser un acto de fortaleza. Al llegar a su hogar, en el rostro de sus hijos encontró la respuesta que buscaba. ¿Está bien sanar a través de la historia?, se preguntó, y en su pecho, la voz de su arte se alzó. La conversación que habían tenido durante la cena se sentía más relevante que nunca. Y así, frente a un lienzo en blanco, Ana sintió renacer en su interior un impulso renovador. Pero, al mismo tiempo, un nuevo desafío surgía al horizonte: la posibilidad de ser la protagonista de su propia historia, mientras la sombra de la opinión pública se cernía sobre ella. La pregunta latente la impulsaba: ¿estaba lista para revelar su verdad más profunda ante el mundo y, sobre todo, a sus hijos? Mientras el lápiz comenzaba a trazar las primeras líneas sobre el lienzo, el eco de una nueva decisión resonaba. El camino del arte le otorgaría la fortaleza necesaria para enfrentar el juicio de los demás. La ansiedad y la emoción entrelazada la llevaban a un hilo del destino que podía cambiarlo todo. Cuando Ana entró en la galería, el corazón latía con fuerza en su pecho. Se había convertido en una mujer decidida a no dejar que el temor definiera su historia, a pesar de las inquietudes que la seguían como sombras. Había trabajado incansablemente para preparar su exhibición, una recopilación de sus obras junto con los relatos que habían surgido de su vida y sus experiencias más profundas. Cada pintura era un viaje, una ventana que abría un espacio para la conexión y la reflexión. La noche de la inauguración, sentía una mezcla de ansias y emoción mientras los visitantes comenzaban a llegar. Los risas y murmullos de admiración llenaban el aire y, por primera vez, se sintió parte de una conversación más amplia. Todo el camino recorrido desde sus primeras inseguridades hasta las noches llenas de risas con sus hijos y el descubrimiento del amor propio culminaban en este momento. Había dejado atrás su miedo al juicio, firme en la convicción de que su historia merecía ser compartida. Observó cómo los asistentes se detenían frente a sus obras, sus rostros reflejando curiosidad y conexión. Mientras hablaban entre ellos, Ana sintió que su obra estaba resonando más allá de su propia experiencia, tocando las vidas de quienes la contemplaban. Un crítico famoso acercó su mirada a uno de sus cuadros y le compartió su opinión: es un reflejo genuino de lucha, amor y esperanza. Aquellas palabras resonaron en ella como ecos de validación. Ya no era solo una pintora, era una voz que contaba historias complejas. Los minutos se convirtieron en horas llenas de diálogo significativo. Ana se dio cuenta de que compartir su arte no solo era un acto de valentía, sino también una herencia que dejaba a sus hijos. Les estaba enseñando que la vida está compuesta tanto por momentos oscuros como por destellos de luz, y que ambos pueden coexistir. Cada vez que mencionaba la historia detrás de su arte, los ojos de sus hijos se iluminaban de orgullo y admiración. Ellos eran su razón de ser, y al abrirse al mundo, los estaba invitando a hacerlo también. Una luz nueva brilló en su interior al recibir comentarios de otras familias que se encontraban en la exhibición. Les compartieron sus propias historias de superación, reconocimiento, de sueños que habían sido reprimidos y que ahora estaban siendo alimentados por la valentía de Ana. Cuanto más hablaba, más comprendía que no solo había expuesto su arte, sino que había creado un espacio donde los demás también se sentían permitidos a contar sus verdades. Se sintió como un faro que guiaba a otros hacia el descubrimiento de su propio potencial. A medida que la noche avanzaba, Ana afirmó la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. La experiencia no solo la transformó a ella, fue momento de catarsis colectiva.
En una conversación final con el crítico que había admirado su trabajo, él dijo, este es solo el comienzo, Ana. Hay un mundo de posibilidades esperándote. Esas palabras resonaron en ella con una nueva fuerza. La vida, con sus incertidumbres y sus alegrías, se extendía ante ella. Al regresar a casa, iluminada por la experiencia de la noche, abrazó a sus hijos con gratitud. Les compartió cómo su amor había sido la chispa detrás del fuego que la había impulsado a exponer su vulnerabilidad. En el brillo de sus ojos, vio su crecimiento reflejado. Ellos también estaban aprendiendo a desafiar las narrativas que la vida a menudo imponía. Con una confianza renovada, decidió que su viaje no culminaba aquí. Comenzarían talleres artísticos juntos, creando un espacio donde otras familias podrían explorar emociones y contar sus historias. Ana se comprometió a guiarlos en este camino, donde el arte y la vida se entrelazarían, nutriendo la autoestima y el amor propio de cada uno. Al mirar hacia el futuro, Ana sintió que su vida había tomado un rumbo diferente. Ya no temía ser vista o juzgada, había logrado abrazar su historia, no como un peso, sino como un legado. Ahora, caminaba con la firmeza de quien ha hecho las paces con su pasado, y se disponía a escribir un nuevo capítulo en su vida. Sabía que el arte la había liberado en su esencia más pura, permitiéndole ser una madre, artista y creadora de su propio destino. La exhibición había reafirmado la certeza de que las historias valen la pena ser contadas. Al mirarse en el espejo de la galería, Ana vio a una mujer fuerte, resiliente y fértil en su arte. Se había conquistado a sí misma, y ahora, estaba lista para ayudar a otros a escribir sus propias narrativas, siempre con el amor y la luz que sus hijos merecían. Sus hijos sonrieron y, en ese instante, Ana comprendió que nunca había estado más cerca de alcanzar todo lo que había soñado. Había aprendido a volar con las alas del dolor y la esperanza, a dejar que su arte se convirtiera en su voz, y a contar su historia sin miedo. Había llegado a un destino donde la confianza y la autenticidad prevalecían, y por primera vez, podía ver su futuro brillando ante ella. No esperen ni un segundo más para compartir esta impactante historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta historia de transformación. Y si aún no lo han hecho, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada opinión cuenta. La historia de Ana es solo un ejemplo de que el arte puede cambiar vidas, y estamos aquí para mostrarles más. Gracias por ser parte de esta comunidad de sueños y crecimiento.